Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y a Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando en la iglesia la fiesta de San Andrés Apóstol. ¿Qué conocemos de San Andrés? Es alguien que escuchó la voz de Jesús, la invitación. Es el primer apóstol, discípulo, que le dijo sí al Señor de los 12, y fue también aquel que dio su vida, entregó su vida por el Evangelio, por llevar la palabra de Dios. No sabemos muchas cosas de Andrés, porque los evangelios no nos presentan como a otros apóstoles, pero es aquel que sí sabemos que dio su vida, entregó su vida y fue llamado por Jesús. Bueno, al recordar hoy la vocación, el llamado del apóstol Andrés, yo creo que es una invitación para todos nosotros de mirar el llamado que Dios nos hace a todos. La semana pasada fui a una reunión de sacerdotes del decanato, que lo hacemos cada mes, en el cual vemos pues programas que se están haciendo alrededor de las parroquias, programas de evangelización, y también a veces nos dan información de cómo están las cosas. Tenemos formación, y el decano ese día nos presentó un artículo interesante para nosotros reflexionar y ver qué está pasando en la iglesia. Nos presentó acerca de las vocaciones, del llamado que Dios hace a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida diaconal. Nos daba estadísticas desde los años 1970 hasta la actual. ¿Y quién presentaba las estadísticas, especialmente aquí en Estados Unidos, bueno, y en otros lugares en el mundo? Que las vocaciones a la vida sacerdotal van disminuyendo, pero bastante. A la vida religiosa igual, a las religiosas, vida consagrada, y el aumento de católicos, eso no va disminuyendo, porque uno dice, pues disminuyen las vocaciones de padres. Yo creo que también las vocaciones a la vida cristiana, pero no. Es interesante ver cómo la iglesia sigue creciendo. Pero ¿qué significa esto? Que actualmente los sacerdotes tienen más trabajo de ir a anunciar, de ir a llevar la palabra de Dios. ¿Sí?
Y bueno, por eso es que pedimos siempre por vocaciones, ¿sí? No porque no haya vocaciones. ¿Qué significa la palabra vocación? La palabra vocación viene del latín vocare, del verbo vocare, que significa llamado. Llamado. Y cuando decimos no hay vocaciones, yo digo no es cierto. Vocaciones siempre hay, llamado siempre está. ¿A poco no está el llamado que nos hace la iglesia? El primer llamado que nos hace Dios. El primer llamado que Dios nos dio a la humanidad fue el llamado a la vida, a existir. Que hoy en día también vemos cómo hay una sociedad de muerte que da culto a la muerte. Imagínense a qué hemos llegado, que va en contra del llamado que Dios nos hace. ¿Sí? La iglesia pues está en esa lucha constante de recordarnos cuidar la vida, porque es un llamado a vivir, es una obligación, es una responsabilidad que tenemos con ese regalo que Dios nos da. ¿Sí? Pero bueno, hay otro llamado a seguirlo a Jesús. Ese llamado que está haciéndolo. No es que Jesús, Dios ya dejó de llamarnos. No, la vocación, el llamado está presente constantemente. Nosotros oramos constantemente. Pero ojalá que no nos pase como le pasó un día a una persona que dice, oraba todos los días por vocaciones. Le pedía a las gentes, hay que orar por las vocaciones cuando rezaban juntos. Y una persona que un día uno de sus hijos se fue a la universidad, y cuando iba terminando la universidad le dijo, mamá, yo creo que siento un llamado a ayudar aquí a los jóvenes. Y la mamá le dijo, ¿pero qué? Ya terminaste la universidad, es tiempo de ir a ejercer, ¿no? Tanto tiempo que se invirtió en estudiar. Y dijo, no, nomás un año, mamá, vamos a ver. Y pues, ¿será buena idea o no buena idea? Cuando me comentó, yo le dije, no, es buena idea, deja esa parte si siente el llamado, porque no todos los jóvenes, se hizo a la idea. Pero bueno, después de ese trabajo voluntario que hizo con otros jóvenes de ayudar a jóvenes a acercarlos a Dios, un día llegó esta jovencita y le dijo a su mamá, a su familia, quiero darles una noticia. Y la mamá, pues, ¿se va a casar mi hija? ¿O ha encontrado a alguien? Y bueno, la hija le dice, es que creo que siento un llamado muy fuerte y he estado en discernimiento y voy a ingresar a la vida religiosa. Y voy a ser religiosa. La mamá se quedó triste, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? No, tu jovencita, ya estoy. Bueno, no es fácil. Es fácil pedir por las vocaciones. Yo recuerdo también mi llamado y yo sentí el llamado de ir y me iba dejando todo. Mi padre me dijo, ¿a dónde vas? Y pues yo voy al seminario. ¿Y quién te dio permiso? ¿Y por qué vas a hacer? ¿Y para qué? Y él me puso pruebas, me puso muchas pruebas. Me dijo, ¿sabes qué? Si tú te vas, tú quedas desheredado. Yo no te voy a dar nada de lo que te toca, como a tus hermanos. A tu hermano le voy a dejar esto. Y tú, pues nada. Yo lo miré y dije, pues no importa, papá, pero te vas a ir. Y le dice una hermana, déjelo que se vaya. Al cabo, es un capricho. Ya después va a ver bien las cosas y va a regresar. Pero después vio mi papá que no regresaba y no venía, y seguía y seguía poniéndome pruebas. Pero también decía, no, será que le dice, bueno, ya acepto que quieras ser sacerdote, pero ¿por qué misionero? ¿Por qué tienes que ir a otras tierras? ¿Por qué tienes que dejar la familia? Y pues es ahí donde yo siento el llamado, papá. Y dice, pues no, olvídate de que yo te ayude. Pero yo pensé que mi papá pues no estaba de acuerdo, pero era más bien, me ponía en prueba Dios, a ver si ese era lo que Dios me llamaba. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en el llamado que Dios nos hace a todos nosotros, tenemos una primera prueba que es
¿qué es? Hoy vemos que llamó a Pedro y a Andrés. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Ellos estaban trabajando, ellos estaban en su vida normal. Y la vida normal de un joven, ¿qué es? Pues tener una casa, tener un coche, tener bienestar. Y cuando le dice sígueme, cuando Dios nos invita a seguirlo, ¿qué pasa? Pues ¿cómo voy a dejar los apegos? Muchos jóvenes no van a decirle al Señor sí, porque hay apegos. ¿Se acuerdan de aquel joven rico que quería seguir la vida perfecta, que quería seguir a Jesús, y que le dijo a Jesús, sí, vende todo lo que tienes y sígueme? Y después el jovencito se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía apego a lo material. Y yo creo que ese es uno de los obstáculos que hay en el seguir a Jesús, el apego material. El apego a la casa, el apego al coche, el producir, pues yo ya no voy a comer lo que a mí me agrada, etcétera, etcétera. Pues yo me acuerdo cuando fui al seminario, pues a veces nos daban de comer frijolitos, ahí una comida sencilla, pobre, podemos decir a veces, y a veces pues eso era lo que nos ponía como en prueba. Y había algunos sacerdotes que dicen, ustedes entraron al seminario para venir a comer, porque había gente pobre de todas las clases sociales. Pero yo me recuerdo, dije, yo comía re bien en mi casa, nunca me faltaba la comida. Dije, este padre está mal, como que yo vengo por comer, si aquí casi ni como yo comí en mi casa. Pero eran pruebas que se nos ponen a nosotros. A ver, ¿eres capaz de dejar lo material? Los apegos a lo material. Aquello que mi padre me decía, no te voy a dar herencia a ti, mijito. Si usted sigue ese camino, ese es el camino de Dios. Usted no tiene que tener, ya después él me dijo, no tiene que tener apegos a lo material, siempre a servir al Señor. Y bueno, yo creo que hoy vemos que Andrés, Pedro, lo primero que dejaron fueron sus redes, su trabajo, lo que le daba seguridad, lo que les asegura su trabajo, su salario, su comida, lo dejan y confían. Después vemos que Jesús sigue caminando y ve otros dos hermanos, a Santiago y a Juan. ¿Y qué pasa con ellos? También los invita, vengan y síganme. ¿Qué pasó con estos dos? Estos estaban remendando la barca, las redes, estaban con su papá trabajando, otros jóvenes apegados pues a su trabajo, haciendo lo que tenían que hacer. ¿Y qué hicieron estos dos jóvenes? Aquí algo interesante que nos presenta Mateo es enseguida dejando la barca. La barca es mi seguridad, mi trabajo, donde yo saco lo para vivir, y dejando también a su padre. Quizás hoy en día diremos, ¿cómo son irresponsables estos muchachos? ¿Cómo vas a dejar a tu papá, a tu mamá? Dejaron a su padre y lo siguieron. Y aquí entran los apegos emocionales. Hay apego material y el apego también humano de las personas, del sentimiento. Pues sí, cuando uno sigue al Señor, pues tiene que ser capaz de dejar también familia, no porque uno no los ama. Yo veo a San Daniel con Bonnie, cuando él quería irse a África, el llamado que Dios le hace para dejar todo, que era el único hijo sobreviviente de 8, cuando su mamá está sola y le dice, no, hijo, ¿cómo me vas a dejar sola? Y dice, mamá, si no me voy a hacer un mártir por no llevar la palabra de Dios, o no voy a hacer por lo que Dios me está pidiendo de hacer. Y la mamá le dice, pues aquí de 8 hijos me queda uno, pero de papel, la fotografía de Daniel. Imagínense qué dolor tan profundo de Daniel. Pues es como voy a dejar a mi madre. Pero Dios te da la fuerza cuando Él dice, deja todo y sígueme. También el experimentar uno en el caminar es dejar su familia, el tener tu propia familia, el poder dejar la novia, el poder dejar aquel sentimiento que dices, yo me siento llamado, pero Dios te dice, yo te invito a
a un proyecto. Ven, sígueme. Bueno, hoy estamos celebrando la fiesta de San Andrés, el llamado de un apóstol que fue capaz de dejar lo material, sus apegos, fue capaz de dejar su familia, sus proyectos, sus emociones personales para seguir el proyecto de Jesús, de construir su reino. Pues que en este día sigamos pidiendo por todos nosotros, porque también, aunque no somos llamados a la vida religiosa, algunos están llamados a la vida matrimonial, a la vida de soltero, pero eso no significa que el Señor no te llama a construir, que tienes que dejar también apegos, porque a veces, ay, no tengo tiempo para Dios, ay, es que tengo que trabajar, ay, es que tengo que hacer. No, tú puedes evangelizar también como soltero, como casado, o esos jóvenes que viven nada más juntos, que no quieren comprometerse a amar, a formar una familia, a educarlos, a amar a Dios. ¿Por qué? Porque están ocupados con la tecnología, con las cosas del mundo. Pues pidamos pues que esta crisis de responder al llamado de Dios, pues podamos sanear día a día, y pidamos al corazón que nos dé ese corazón sencillo, humilde, para decirle: Señor, yo te sigo. Que no tenga apegos a lo material, ni apegos a personas, ni a emocionales, a lugares, a cosas que se nos presenten en la vida, para poder seguir al Señor, porque Él nos quiere hacer pescadores de hombres. Y como decía San Pablo en la carta a los Romanos, dice: pues ¿quién se los va a anunciar si no hay nadie que responda? ¿Quién les va a hablar de Jesús si no hay alguien que vaya y les comparta? A los jóvenes, a veces decimos, los jóvenes pues están alejados de Dios, pero ¿quién les está predicando? ¿Quién les está anunciando? Pues también nosotros estamos llamados a dar testimonio del amor de Dios. Así sea. Amén.